Bueno, estamos de nuevo con ustedes. Perdona por la interrupción técnica. No sé qué pasó. Yo creo que alguien trató de entrar para grabar la clase o la clase. Eso perdona por esta molestia. Sí llegamos a poder guardar la primera parte, pero como estamos viendo acá, habíamos visto que la luz que se refiere aquí en el último versículo, del pueblo que anduvo en oscuridad ha visto y está en tenso pasado una gran luz, la luz que moraba en la tierra de la sombra de muerte, y sobre ellos ha brillado la luz. Tú has multiplicado a la nación, y te has aumentado su alegría. Se deleitan en ti como gozan los que regocen las mías, como se regocijan los que dividen los despojos. Esto, de acuerdo a los sabios, se refería a Ezequías y comprobado por varios pasajes en el libro de los jueces, en el libro de Levíticos Rabá 28:6 y muchos pasajes que hallamos también a través de la historia de los Melahim de Primera y Segunda Reyes, que menciona la vida de Ezequías y su tiempo, que cuando él estuvo aún pensaron que él era el Mesías, porque la forma que él había manejado su trono de tal forma que aún el gran rabino Gilel pensó que él era el Mashiach. Y es ahí que hallamos la gran contienda y hasta el día de hoy muchos de los anteriores, antepasados, habían creído que Ezequías era el Mashiach, que se había llegado, hasta que más tarde digamos que este no fue el caso. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje de Isaías 8, citado aquí en el Evangelio de Mateo, usado por Mateo? ¿Qué es el propósito? Ya vimos que esta profecía que dice aquí, que esto fue de acuerdo a las profecías que menciona Isaías, que el pueblo vio gran luz, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, la luz le resplandeció. ¿Qué fue lo que estaba tratando de decir? Bueno, hay algunas cosas negativas que implica la inserción de esta profecía en este momento exacto después de cuando Jesús sale de su autollevado tentación. Obvio, como habíamos visto, él fue guiado por su propia Yetzirah al desierto, con la cual fue tentado en diferentes niveles. Fue entonces huyendo de no ir en el mismo lugar donde estaba Juan por miedo de ser posiblemente la misma cosa con Juan, que habría de ser encarcelado y llevado preso por las autoridades edomitas, romanas, que lo habían llevado a la cárcel y eventualmente a su muerte. Y eso lo vamos a ver algo muy interesante, que en sí, el que estaba bien envuelto con declarar la libertad de Israel a los judíos para restaurarlo, siempre peligraba su propio cuello, ponía su propio cuello en peligro. Y sin duda Jesús era uno de esos que había puesto su propio cuello en peligro. Pero más interesante es el paralelo donde el autor inserta esta profecía cuando realmente no es aplicable. No es aplicable. Y es por eso que queda muy terso en este segmento en el verso, cuando dice en el verso cuando dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El verso 14, de todo lo que hemos hablado, hasta el verso 17, si lo leyese, daría un mensaje totalmente diferente. Es decir, daría un mensaje totalmente que no da asunto. Vamos a leerlo por un momento para que me puedan seguir un momento. Ya hemos visto lo que decía la profecía, supuestamente. Y como no aplica para el tiempo de Jesús, porque ya se había cumplido. ¿Qué era el propósito del escriba o el evangelista de poner esto acá? ¿Cuál era la función? Y vamos a ver que lo que querían crear era buscar otro texto de prueba de poder demostrar de que Jesús estaba cumpliendo profecía, aunque eran profecías ya cumplidas mucho antes, para indicar a la gente, este es el Mesías. Y esta es la intención de Mateo. Mateo tiene una polémica formada aquí y busca pasajes de los profetas que aún donde a veces no cabe el cumplimiento.
Y es aquí donde vamos a ver, si lo leemos diferente, vas a ver cómo dice totalmente diferente. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Naftalí. Ahora vamos a esquipear por un momento para que puedan ver cómo va a leer diferente cuando removemos esta inserción que hace el evangelista. Vamos a ir directamente al verso 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué necesitó el autor o el escriba de insertar esta profecía cuando vemos que él hace un comentario para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo? Estas son palabras no del texto original. Interesante, Bruce Metzger menciona esto mismo. Lo deja ahí en el pasaje porque se han hallado en algunos de los manuscritos más anterior. Pero es interesante que la mayoría dicen que esto fue algo insertado por otros escribas y posiblemente el que escribió esto de Mateo en algunas de las copias. En el pasaje que sigue, el verso 17, la expresión que dice: y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, no se halla en los manuscritos más fidedignos. Sin embargo, Bruce Metzger dice lo siguiente, que a pesar que está la ausencia de estas palabras en el griego y en el siriaco viejo, y en uno de los manuscritos más viejos del latín, uno podrá argumentar que estas palabras fueron una asimilación del texto que se halla en Mateo del capítulo 3, verso 2, para crear, escucha para esto lo que dice Bruce Metzger, para crear una unanimidad de evidencia griega para dar un testimonio sobrepotente al resto de la versión de los testigos de los patriarcas cristianos. Y es por esto que en consideración de esto, estaría bien dejarlo dentro del texto. Bruce Metzger menciona y justifica que se deje dejar ahí sin removerlo, basado porque es una asimilación del texto del capítulo 3, verso 2. Vamos a leer el capítulo 3, verso 2. Y diciendo, dice, y aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, obviamente, si vas a ver la conexión ahora, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él volvió a Galilea. Esa conexión de Juan y Juan en capítulo 3 de Mateo, verso 2, automáticamente le dio la señal a lo que es el escriba: ah, mira, si Juan predicó esto, también Jesús predicó esto. Pero no dice así los manuscritos más fidedignos. Por lo tanto, le diría que desde entonces comenzó a Jesús predicar, punto. Y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por favor, cogen sus marcadores, sus plumas, y vas a remover el verso, esa parte donde está en rojo, y vas a removerlo de su Biblia Mateo, porque no se halla. Todo este pasaje de la inserción, yo quiero que ustedes márcalos con amarillo. ¿Por qué? Amarillo significa algo de duda. Duda. Fue insertado por el escritor a lo más fidedigno de Mateo, pero fue con un propósito altruista, con el fin de tratar de demostrar en cualquier momento que los profetas decían esto y los profetas decían el otro, y ya hemos visto que el profeta no decía nada. Esto ya era una profecía ya cumplida durante el tiempo del rey Ezequías, durante el tiempo de Sennacherib, y toda esta historia
que aquellos que van a estar estudiando conmigo en Isaías o están estudiando el Sefer Yeshayahu, vas a ver que fue cumplido ya. Eso no habla del tiempo de Jesús. Ahora, todavía eso no responde a la pregunta que habíamos hecho. ¿Por qué hizo esto Mateo? Bueno, ya tenemos una respuesta, porque quería tratar de comprobar a los lectores que Jesús era el Mesías. Pero algo más. Quería presentar a los lectores que Jesús, como el profeta Isaías de su tiempo, y como sus hijos, habría de ser una señal, una luz, una representación de Dios para el pueblo de Israel, para salvarlo de su mal. Y esto en la realidad es lo que nosotros entonces ahora hallamos que en sí fue el propósito de él. Y en vez de escoger a sus propios hijos, ¿qué es lo que vamos a leer en adelante? Que primeramente, después que salió de las tinieblas, es decir, de la tentación de su propia Yetzer Hará, que lo llevó a lo que se llama a esta conclusión, se encontró en un terreno que la gente estaba asimilada, muy paganizada, muy, se puede decir, gentilizada, yo diría muy romanizada, edomizada, totalmente desconectado del judaísmo. Si ustedes llegan a leer cualquier parte de la Biblia cristiana, se van a dar cuenta que los judíos de ese tiempo eran helenizados, de tal forma que leemos historia en el libro de Josefos, cómo los judíos trataron de esconder la señal de su circuncisión, tratando de extender el pellejo para cubrir la marca de lo que es la marca masculino, de que tenían circuncisión los hombres judíos para que poder correr en las olimpiadas griegas romanas, porque ellos corrían desnudos, el miembro se veía. Y es esto donde habemos visto que cuando Jesús pasa por esta zona, ve que está lleno de gente asimilada, judíos, más gentil que judíos, viviendo como gentiles. Ustedes piensan por un momento que esto es algo recién, que los judíos recientemente están muy asimilados. Amigos, esto es una plaga, un legato antiguo de nuestro pueblo. Por eso hay judíos que son más cubanos que judíos, son más venezolanos que judíos, son más colombianos que judíos, son más de todo excepto judíos. Se avergüenzan ser judíos. Estamos diciendo que no es fácil ser judíos. No dice tampoco que el judío es perfecto y es santo, en el sentido de que la gente lo ven como santo. Somos seres humanos de sangre y carne, que tenemos tentación y que nos gusta lo que es cosas de placer, igual como el resto del mundo. Pero somos gente de leyes, que tenemos muchas veces ir en contra de nuestros apetitos, y a veces deseamos el apetito que es totalmente permitido en algunos aspectos, pero todavía somos seres humanos, en la cual Dios ha creado un pacto con el pueblo y le da fortaleza, perdón y todo lo que necesitamos. Ahora, el propósito de Mateo de insertar esto es para demostrar o poner una luz de Jesús como el que es el Mesías, como es el que viene en el mismo espíritu de Juan el Bautista, de predicar que los israelitas, que los judíos regresan, no para que lo adoren, no para que los sirven. Y es por eso que dice el verso 18. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar. Punto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Por qué no estaban ellos estudiando Torá? Estaban involucrados en las cosas seculares, en lo que es el negocio. No hay nada mal con el negocio. Y convocados todos los... Y dice así el siguiente. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Obviamente, para poder seguir una persona, tú tienes que saber un poquito de la familia. Esto no es un llamado simplemente de decir, oye, vamos a seguir a este hombre que nosotros no conocemos. Y vas a ver más adelante, si vas a estudiar lo que es la vida de estos dos hermanos eran emparentados con Jesús en la familia. Eran familias distantes, eran dos hermanos que él conocía. Y sabían que él era uno que había estudiado
en la yeshiva, en las escuelas, en el templo, anteriormente. Sabía que era un hombre que tenía conocimiento. Y otra cosa que nos dicen nuestros sabios, y esto lo dice en el Shabbat, en el Talmud Shabbat, y también lo dice en el Talmud Sanhedrin 49a, que Jesús había entrado en el templo, y esto lo dice también en todo Yeshu y muchas otras fuentes rabínicas, que él había aprendido el nombre sagrado. Él había entrado en el templo y huyó cuando el sumo sacerdote pronunció el nombre en forma de letras, lo escribió, lo puso en su muslo, abrió su muslo con un cuchillo, puso el nombre de Dios en su muslo y entonces lo selló usando la forma cabalística o lo que es la forma que él aprendió el nombre de Dios de coser su pierna para que fuera sanado. Y así que dice no solamente los sabios, sino también, ahí vamos a ver más adelante, evidencias en el mismo Evangelio de Mateo, que la forma que Jesús hacía las curaciones no era porque él era enviado, sino que utilizó el nombre de Dios, con el dedo de Dios, utilizó el nombre de Dios para hacer y lograr las curaciones. Eso claramente, y él hizo una buena vivienda con esto, y lo menciona en Shabbat también, que él trajo vida manipulando o utilizando el nombre de Dios, haciendo curas, haciendo sanación. De tal forma hay una interpretación que vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a la parte de la resurrección, donde nuestro propio Jajamín dice que él utilizó el nombre de Dios para vivificarse. Y eso es algo interesante cuando usa la palabra en hebreo vivificarse, que estaba en un estado, se puede decir, para muerte, pero utilizando el nombre sagrado pudo, se puede decir, resucitarse o traerse de nuevo a un estado de sanación. ¿Imposible? No, no es imposible. Si los mismos sabios y los mismos jajamims y los sumos sacerdotes sabían de cómo utilizar los nombres, de hacer curas. Y es por eso Jesús ya comienza, saliendo de todo este proceder, estos dos hermanos que eran familiares de Jesús, se conectan y va pasando, y ahí veo a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y lo llamó también para ser parte de su nuevo movimiento. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Dejaron el negocio. Y recorrió, dice el verso 23, Jesús todo Galilea, ¿haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Quién es ellos? Bueno, obviamente Jacobo y Juan y los discípulos en las cuales él enseñaba tenían sus sinagogas. Aquí no dice iglesias. Ninguna forma dice aquí ni siquiera Bet Netzarim, ni congregación mesiánica. Sinagogas. Epsunagoga, que eran llamados también Bet Knesset. ¿Por qué va él a las sinagogas de ellos? Porque, bueno, es interesante, aquí dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Y qué es el evangelio? Beserot Tov, y eso lo vamos a ver, que el Beserot, la noticia buena, de buenas noticias, es lo que la forma se traduce. Mensaje bueno, de bien, positivo. ¿Y cuál era el mensaje positivo? Como lo vamos a ver más adelante, que en sí, que el día del Señor ha llegado para sanar, curar, aliviar. Él venía ahí hablando de cosas buenas. ¿Y qué él hacía? Y se dice aquí, y toda dolencia del pueblo, en vez de causar heridas, sanaba a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y dice aquí el verso 24, se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados. Y
voy a tocar un poquito qué es un endemoniado, porque mucha gente no comprende lo que es un endemoniado. Sobre esto lo puedes compartir con mucha gente que están quizás mirando, están parte. Pero una persona que es endemoniada es una persona que tiene de acuerdo, un dibuk, una posesión de un ser en su persona. Y lo liberaba. Muchas veces estos seres que poseen la persona mientras que están vivos pueden causar mucho daño si no son seres de seres santos o seres lo que se llama espíritus santos. Si no son seres de mal, son dibuk, lo que se llama una especie de espíritu y también un ser que puede causar daños y no se debe confundir esto al diablo, al satán, sino son seres que crean espacios que pueden molestar y penetrar a cuerpos y son sanados, y no es una forma de diferentes tormentos y afligidos que seres personas por diferentes razones, y no voy a entrar a las razones, porque no es importante esas las razones cómo uno puede ser poseído y cómo uno es sanado, pero claramente Jesús utilizaba el nombre de Dios para ayauntar personas que tenían estas posesiones para sacarlo del cuerpo, cosa que muchos de los sabios no hacían para no tomar el nombre de Dios en vano, y sin embargo lo hacían como quiera y lograban hacer la misma cosa, y sanaban los que estaban tormentados, y aquí tormentados eran afligidos con diferente preocupación y diferentes problemas físicos, todo utilizando el nombre de Dios de acuerdo a nuestros sabios. Y eso lo vas a ver más adelante cuando vemos mucho más pasajes para adelante. Y dice, como lo dice lo siguiente, verso 25, y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado de Jordán. Mira, y esto yo quiero decir lo siguiente. Para seguir el Mesías no tiene que ser milagros ni prodigios. Eso lo dicen ya, la Torá los ha enseñado. Los milagros y los prodigios que vendrá acompañando el Mashiach va a estar como por el piso. Él habla, enseña Torah, inculca a la gente la forma correcta de vivir y llega a ver automáticamente sanación sin la necesidad de utilizar el nombre del Eterno. Sin embargo, vamos a ver evidencias en el Evangelio y en otros libros también que él utilizó el nombre del Eterno para ayauntar y a sanar. Tomó el nombre de Dios para hacer mercadería con la gente, con el fin de que, como él dice en Juan, si yo fuera exaltado, traería a todos los hombres hacia mí. El énfasis de él y en todo su ministerio es el enfoque egocéntrico. ¿Qué significa eso? Que por eso los rabinos usaban una palabra similar a su nombre. Su nombre hebreo era Yehoshua, pero lo llamaban Yeshua. Yesh significa ego. Cuando una persona es un Yesh, está solamente hablando de él, enfocando en él, en el yo. Usaba el nombre para atraer a la gente a yo. Y ahí es donde vemos el desvío. Y es por esto que esta serie de tentación que lo arrastró, sus propias concupiscencias, su propio corazón, lo llevó al otro punto de entrar en tinieblas y utilizar lo que es ese elemento de la tiniebla, lo que es la citra acra, el otro mundo, para poder manipular en el nombre de luz para atraer y hacer milagros para que la gente creyera en él y que lo adoraran a él y que lo sirvieran a él como el centro de la existencia. Ahora, obvio, esto es un mensaje muy problemático para muchos cristianos, porque solamente toma un judío
para que pueda ser Dios? Piénsalo, analízalo. Un gran número de cristianos le tiene tremendo odio a los judíos y sin embargo adoran a un judío. ¿No parece esto como un oxymoron, una contradicción total? Yo creo que sí. Y es por esto que a través de la vida de Jesús y la creación del cristianismo, el mesianismo y los nezaritim y todos estos hijas que ha salido de la saya de la iglesia madre, ¿qué se ha formado? Se ha formado una fe que se disfraza y que tiene una ilusión, una imagen de luz, de piedad, pero en su esencia niega su eficacia. Sí, puedes hallar el judaísmo en el Nuevo Testamento, las cuales que no fueron añadidos, y puedes salir como resultado de este mundo agarrándote de las partes judaicas del Nuevo Testamento. Pero al momento de decir que solo Jesús, no comprendiendo todo el judaísmo, en la cual era la cultura de Jesús, te desconecta de la raíz y el árbol natural que es Israel. Y es ahí, es en este punto en particular, que es la razón que vemos que Jesús sí vino al mundo. Él vino a los suyos, sus propios hermanos judíos, pero sus propios hermanos judíos lo rechazaron, no como el enviado de Dios, sino como entre los rebeldes de la casa de Israel que quisieron establecer su propia visión y establecer la visión de Daniel. Es ahí que vemos que él cumplió una profecía, Daniel capítulo 11, que tratarían de establecer la visión antemano. Y vamos a ver que el mensaje que presenta Isaías es una total contradicción y a lo que sucede con Jesús. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque sí hubo una gran luz que se resplandeció. En el tiempo de Isaías era Ezequías y Dios demostró su poder de tal forma que cuando se arrodió los ejércitos de Asiria para atacar al rey de Ezequías, Ezequías y su gente estudiaban Torá, oraban al Eterno, y el siguiente mañana dice la Torá, dice el Tenach, que se levantaron y todos los cuerpos de los guerreros de Asiria se hallaron muertos, quemados interiormente hacia afuera. Y dice los sabios que fue un fuego eterno que mientras que dormían los consumió a todo el ejército de Asiria. De tal forma fue un milagro tan potente que se fue anunciado a las otras naciones y las otras naciones tuvieron miedo al rey Ezequías. Eso sucedió. ¿Por qué no sucedió así con Jesús? ¿Por qué cuando vio al Galilea de los gentiles y se proclamó el predicador, por qué los romanos cuando estaban ahí al listo para atacar y a matar a los judíos, no vino y no descendió un fuego del cielo como sucedió con Ezequías y lo consumió a todos los enemigos de Israel en el tiempo de Jesús? O mejor, ¿por qué no hubo un gran movimiento de Baal Shuvah, gente regresando a estudiar Torah, como lo que ocurrió con el tiempo de Ezequías? Amigos, no vemos esto. Y lo vamos a ver a través del pasaje del Evangelio de Mateo. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no vemos esto? Más bien vamos a ver las palabras de derrota de Jesús, diciendo: cuántas veces he tratado de reunir a Israel como polluelos los pollos a los polluelos. Trató de reunirlos, ni reunirlos pudo.
Ezequías no. Ezequías reunió a todos los que estaban en Jerusalén y todos los judíos en Israel que estaban presentes, oró, estudió Torah y no se podían mover del estudio. No fue así con Jesús, amigos. ¿Qué estamos hablando aquí? Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5, el famoso Sermón del Monte, o mejor llamado las bienaventuranzas. Y aquí lo que vamos a ver es una gran contradicción de lo que son las palabras de Jesús a lo que es la enseñanza de las iglesias, lo que es la enseñanza de los mesiánicos, y aún, escucha lo que digo, aún las enseñanzas de estos nuevos sectas llamados los Nezaritim, que también salió de los mesiánicos. No son judíos, son mesiánicos, son cristianos. Vamos a ser muy claros. Yo le invito la próxima semana, porque vamos a ver el sermón, vamos a comenzar a ver el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y vamos a ver algo interesante, que todo lo que dice aquí, la mayoría, es consistente con el judaísmo. ¿Sí? Cuando leemos las palabras de la boca de Jesús, yo le digo claramente, estos son palabras auténticas, que podemos quizás tener confianza que fue lo que dijo. Ya yo le dije las palabras que no eran auténticas, que hay que removerlo del Evangelio. Y eso lo compré de diferentes manuscritos. Puedes creer lo que digo, pueden ustedes comprar los libros que yo tengo y lo pueden estudiar igual. Eso es lo que hacen los traductores de la Sociedad Bíblicas de América. Es la misma cosa. Y sin embargo, eso no es lo que le dicen ustedes. Ellos mantienen todos los errores en sus traducciones para seguir el engaño. Porque ellos saben que si se sigue la misma mentira repetidamente, usando el mismo texto y cambiando y ajustando, podemos todavía, tú sabes, ajustar la mentira. Amigos, es como yo hice como 2 o 3 semanas. Cogí la Biblia cristiana, ustedes ven aquí, está dividida. Lo cogí y tuve que enseñarle a alguien que había salido de lo que eran los mesiánicos, y le dije, mira, te voy a coger mi Biblia para demostrar lo que realmente pasó. Y cogí la Biblia y lo rompí así, y le dije, ¿tú ves esto? Esto fue lo que ellos añadieron a nuestra Biblia. Esto se llama la creatividad de la iglesia para promover una polémica llamada Jesús. Y usar esto para matar al judío por las historias. Y créalo o no, la matanza sigue por ignorantes que están detrás del púlpito predicando en el nombre de siendo siervos de Dios y que jamás han estudiado ni el griego, ni el hebreo, ni en un seminario teológico, sino porque son inspirados por Dios. El Espíritu me enseñó, el Espíritu me mostró, sí, un espíritu muy similar a los que se llaman dibuks, demonios. Y es por esto que la gente le gusta comer y le gustan comer este libro de mentiras. Dios nos libra de decir esto, porque nos persiguen. Yo no creo en quemar libros, pero cuando ellos juntan una polémica a nuestras escrituras hebreas, yo me enfado. Eso no se hace, déjalo separado. ¿Quiere hacer una polémica independientemente? Hazlo. Tiene la libertad de hacerlo. Crean su propia Biblia, pero no lo junta a nuestras escrituras, nuestras sagradas escrituras, que son sagradas, y la forma que hay que tratarlo es
santamente. No se lee en el baño, no se lee en cualquier lugar. Cuando uno abre nuestras escrituras hebreas, hay que tener reverencia a los libros. Por eso, ustedes ven mi librero aquí, yo no puedo salir desnudo de mi cuarto delante de donde están los libros, porque es una demostración de profanar lo sagrado. Pero esto no le enseñan ustedes. Y es ahí que debemos de enseñar y inculcar al mundo de lo que es lo santo y lo sagrado. Personas que pasan por ahí usando el nombre santo, deletrándolo, tratando de pronunciarlo. Le digo ahora mismo, no se pronuncia la forma como ustedes lo están pronunciando, están cometiendo blasfemia. Están profanando el nombre. Bueno, se dice de esta forma o de la otra forma. ¿Sabían ustedes que el nombre son acrónimos? Y si llegas a poder pronunciar los acrónimos, no se pronuncia de la forma como ustedes lo dicen. Además, el nombre es simplemente para nuestro uso, para tratar de comprender una parte del Creador, porque Dios no tiene nombres, es el que tiene ningún nombre. Dios ha revelado sus nombres a nosotros para el fin de poder tratar de comprender su esencia, que es tan vasta y es incomprensible. Eso entonces tratamos de darle nombre. Por eso siempre cuando nosotros decimos en oración, pronunciamos el nombre del el Señor. Y cuando no estamos en tiempo de oración, decimos y hacemos referencia a Hashem, o Elohim, o el Eterno. Y hay grupos mesiánicos diciendo el nombre. No, nosotros somos que hay que pronunciar el nombre. Sigue pronunciando el nombre, que te va a venir muchos problemas, porque claramente Dios dice que no tomará en balde aquel que toma su nombre en vano. Cuida tu boca, lo que vas a decir cuando pronuncia y habla las cosas de Dios. Y es por esto que dice aquí, y ustedes lo han leído, Jesús no fue a las iglesias. Jesús no fue a los grupos mesiánicos. Jesús no fue excepto a la sinagoga. A la sinagoga para enseñar. Esto se llama Torah. Él fue ahí para enseñar algo de donde él ha aprendido algo. Sea tergiversado o no. Es Torah. Y de ahí sacó la idea de enseñar cosas buenas para que la gente se sanara. La próxima semana vamos a hablar que cuando uno se involucra en la enseñanza, el estudio de Torah, la persona se sana de cualquier problema mental, cualquier problema psicológico, cualquier problema aún que está conectado con la fisiología, porque créalo o no, así como tú piensas, así será. Y el poder, lo que hay en la lengua, en la boca. Cuando una persona dice constantemente cosas negativas, crea negatividad alrededor. Cuando una persona siempre está hablando de una forma negativa, destruyendo y con malaciente, malas palabras, destruye todo lo que está en su alrededor. Es por eso que dice claramente el proverbista, en particular, que aún la mujer debe tener mucho cuidado en cómo habla, porque dice que la mujer necia con sus manos la destruye, pero la sabia lo edifica. Lo que procede en la boca, sale de la boca, tiene un poder increíble de crear y edificar y de establecer cosas buenas o destruir imperios, casas y sociedades. Vamos a ser personas santas. Aunque somos humanos, fracasamos. ¿Podemos levantarnos de nuevo? Y si sabe qué, hoy cometí un error, perdóname. Esa palabra perdóname es tan potente. Perdóname, vamos a seguir tratando de nuevo.
Pero ustedes los pastores, los líderes mesiánicos que me están viendo, todos ustedes les digo solamente una cosa. ¿Por qué en vez de buscar un mediador, no va directamente al Eterno? Yo creo que las cosas cambiarían, que ustedes no se pueden imaginar. Conéctase con Dios. Y cuando usted se conecta con Dios, va a saber que tiene que conectarse con el pueblo de Dios, que es Israel. Gracias por las enseñanzas. Yo sé que tenemos casi 2 horas aquí de clases. Algo especial porque tenía que cubrir esto de Isaías y se nos cayó la señal. Pero quiero recordarle a cada uno de ustedes que están apoyándonos. Quiero también decirle de por favor nos apoya también con la contribución mínima que se habían comprometido. De verdad hay una forma que usted lo puede hacer ahora mismo, presionando lo que es el botón que dice ahí, donar, cualquier cantidad, aunque pedimos $25 mínimo, pero si no puedes con solamente 5, haz lo que puedan. Y si no puedes hacerlo con PayPal, desea hacerlo con enviándonos Western Union, con mucho gusto, lo puede enviar. Tiene que enviarlo a mi persona porque es la única forma, entonces yo lo pongo y lo deposito en la cuenta de los Caminos de Israel. Y es bajo Mariano Otero y la ciudad es Hollywood, Florida. ¿Quieren más información? Me escribe y yo te mando toda la información a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com, y con mucho gusto vamos a ir para adelante. Aquellos que están en los Estados Unidos y quieren ayudarnos en algunas diferentes empresas que vamos a desarrollar, por favor llámame 786-306-8211, 786-306-8211. Podemos movilizar muchas cosas para el bien de los pueblos no judíos también. Nosotros aquí no solamente es para los judíos, es para todo el mundo. Ser luz a las naciones en todo sentido y hacer bien a todo que podemos hacer bien. Y mientras que nuestra economía se mejora, aquí con los Caminos de Israel, que podemos emplear personas a tiempo completo, que es una de nuestras metas inmediatas, vamos a ver muchas cosas que van a estar saliendo y vamos a hacerle notorias sobre todos estos diferentes programas. Les deseo a cada uno de ustedes que el Eterno les sigue iluminando su mente, su corazón, para que puedan entender la diferencia entre Dios y los que no es Dios. Y vamos a seguir con la autenticidad de Mateo, Dios mediante, el próximo miércoles. Y hazme un favor, ustedes que saben que lo que estamos enseñando, invita y haz una invitación, le doy permiso, y aquí le doy el permiso ahora mismo, de coger cualquier video, hacer algo, una editación de esto, de invitar a los pastores, invitar a los líderes mesiánicos, a los nezaritim en particular, que vean estos estudios de los miércoles que están supuestos a durar de 9 a 10. Hemos pasado ese tiempo, pero creo que ha sido de gran ventaja. Y le esperamos el próximo miércoles, o mejor dicho, aquellos que están estudiando el Shulchan Aruch el domingo, a las 9 y a las 8 de la noche el domingo, hora de Miami. Les deseo a todos ustedes Shalom, Shalom, Shalom Vebraja. Amén.